Saludos y bienvenidos un día más a este espacio en Medicina Bucal. Ya sabéis que para ello contamos con la presencia de nuestro catedrático en Medicina Bucal, el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí de nuevo. Pues el último episodio que tuvimos, por recordar un poco, fue de meditación, hablamos de la meditación, así es que nosotros esperamos que en sus casas todo el mundo haya practicado la meditación. Yo lo he hecho, he de reconocer lo que yo sí lo he hecho, no todos los días, pero sí lo he hecho, sí. Y nada, y hoy tenemos un tema muy importante, ya lo adelantamos, son tumoraciones en la mucosa bucal. Vamos a hablar del tratamiento. Bueno, primero diagnosticaremos, explicaremos qué es una tumoración para que la gente no se altere. Diagnosticaremos, diremos los tratamientos, es decir, englobaremos el tema como nosotros lo solemos hacer. Si quiere podemos comenzar por lo que es explicarle a la gente qué es una tumoración, porque cuando escuchamos la palabra tumoración ya directamente nos asustamos. Y me imagino que, como todas las cosas, ni tiene que ser tan malo ni tiene que ser tan bueno. Sí. Bueno, en primer lugar decirte que efectivamente vamos a hablar de tumoraciones, y lo que quiero dejar ya muy claro de entrada es que la mayoría de las tumoraciones son benignas, también las hay malignas, y el objetivo de hoy es precisamente que aprendamos todos un poco a distinguir qué es una tumoración benigna de qué es una tumoración maligna. Más del 90% de las tumoraciones son benignas. Hay que estar alerta a aquellos signos y síntomas que indican que algo puede estar torciéndose. Yo primero quiero empezar por conceptuar, es decir, ¿qué es una tumoración? Pues una tumoración es una proliferación de un tejido, es decir, es una masa, sobre todo en la mucosa. Desde luego nosotros hablamos de la boca, pero la boca está integrada en el resto del organismo. Muchas veces lo que yo digo, hablo para la boca, sirve para cualquier otra región del organismo. Lo que no podemos hacer es entender que la boca es algo diferente a lo demás, sino que está integrada en el resto del organismo. Lo que le pasa a la boca, pues le está pasando a un organismo vivo. Por lo tanto, el concepto de tumoraciones sirve para cualquier lugar de la economía humana. En la boca lo que sucede es que la mayoría de las tumoraciones se producen en la superficie de la mucosa, y entonces ahí aparece como una proliferación. Nosotros llamamos una lesión exofítica. Exofítica quiere decir que aparece por encima, que crece como un repollo encima de la mucosa. Pues eso es una lesión exofítica. Por lo tanto, se vería a simple vista, es decir, con la simple exploración nuestra, claro, podríamos detectarla. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que aprender a autoexplorarnos, lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo? Pues con la lengua, cuando nos metemos el cepillo dentro de la boca para cepillarnos, la mejilla, el labio. Todo esto es muy fácil de darse cuenta de qué es lo que está pasando hoy que ayer no estaba. Es decir, bueno, pues lo más probable es que si noto algo, un bultito o algo dentro de la boca, pues sea porque ayer me di un mordisco y hoy tengo un bultito ahí. Pues vamos a verlo. Eso es lo normal. En realidad, fíjate, es muy sencillo entender que es prodigioso saber que de dos células, de un espermatozoide y de un óvulo, aparece el cuerpo humano. Algún día hablaremos de ello porque es muy interesante. Yo, se lo pediría por favor, porque me pasa como con el FAS. Es algo que no lograré entender nunca. Pues es muy sencillo de entender. Esas dos células van a unirse y a proliferar, no indefinidamente, pero sí de una forma exuberante, de manera que se convierten dos células, pasan a ser una sola, el óvulo fecundado, y de ahí empiezan a multiplicarse y aparecen el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay 70 billones de células. 70 billones con B de células. Y todas ellas se organizan, hay como 200 estirpes, y se organizan en forma de tejidos y de órganos. Uno de ellos es la mucosa oral. Aquí, a mi derecha, tenemos la boca, podemos ver la maqueta, esta de aquí, donde vemos la cavidad oral, y en la cavidad oral pues tenemos distintos tejidos. Vamos a ver
que tenemos pues, el tejido epitelial que recubre todas las estructuras de la boca, tenemos tejido muscular, tejido conjuntivo, tenemos tejido nervioso, es decir, todos estos tejidos están formados por células especializadas que pueden llegar a multiplicarse y a originar un tumor, una tumoración. Bien, en esta maqueta central que tengo aquí, si damos un cortecito a la mucosa, pues vamos a ver a mayor aumento, mucho mayor aumento, lo que es la mucosa de la boca. La mucosa de la boca, muchas veces hemos dicho ya que está formada por una parte más superficial, que es el epitelio, y una parte más profunda, que es el tejido conjuntivo, y son tejidos diferentes. El tejido epitelial está formado por células que las podemos ver aquí, unas capas encima de las otras. Las zonas más profundas, las que están cerca del tejido conectivo, poseen células madre, que son las que se van a multiplicar. Una de esas células madre, vista a gran aumento, es lo que tenemos aquí, en esta otra maqueta. Aquí ya estamos viendo una representación pues a 100.000 aumentos. Doctor, ¿las células madres son las que producen o provocan de alguna manera que se reproduzcan esas tumoraciones tanto benignas como malignas? Pues sí, generalmente sí, especialmente las tumoraciones malignas. Las tumoraciones malignas se producen porque una célula madre ha sido modificado su código genético y empieza a multiplicarse a una gran velocidad. Y no. La diferencia que hay entre una tumoración benigna y una maligna es que la benigna crece, pero respetando a los tejidos que tiene alrededor. No se introduce en ellos. No se introduce en ellos, es decir, va creciendo, tiene un crecimiento limitado y además respeta los tejidos adyacentes, es decir, crece pero empujando lo que tiene a su alrededor, para hacerse sitio, un poco como dando codazos, pero respetando lo que tengo alrededor. En cambio, la célula maligna, ahora lo veremos, es diferente porque empieza a crecer y llega un momento en que no respeta los tejidos periféricos, entra en ellos, penetra en ellos y los infiltra. Nosotros hablamos de infiltración. Para representarlo de alguna manera, por ejemplo, vamos a centrarnos en la imagen del centro. Bueno, sí quiero decir, insistiendo en lo que hemos comentado antes, de la autoexploración. De la autoexploración, que es lo más importante, que siempre lo decimos. Que tenemos que aprender a conocer nuestro propio cuerpo, es decir, escucharle, porque él tiene una relación íntima con nosotros. Nuestro mejor amigo es nuestro cuerpo. Y tenemos que aprender a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Es decir, siempre nos dice algo. Nosotros, comentaba con Miriam antes, que cuando entramos en el coche miramos una serie de parámetros, a ver, niveles de gasolina, controlo cuando voy conduciendo la temperatura, cómo vamos. En el panel estoy controlando los distintos parámetros. Bien, pues con el cuerpo hay que hacer algo parecido, es decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo tengo mi corazón? ¿Cómo está pulsando mi corazón hoy? ¿Lo tengo muy acelerado? ¿Cómo respiro? ¿Estoy hiperventilando? Pues todo esto es importante. Entonces, claro, y aprender a escuchar y un poco pues lo que hablábamos el último día, de aprender a conocer nuestro ritmo circadiano personal y no desviarnos mucho de él, y aprender a conocer la diferencia. Es decir, en mi boca, con la lengua, con las mejillas, con los labios, yo puedo detectar cuando pasa algo diferente, y cuando hay algo que se sale de lo normal, tengo que aprender a conocerlo y saberlo, por ejemplo, yo esta mañana, aquí tengo 2 limones. Esta mañana me fui a un árbol, a un limonero, y vi estos 2 limones. Pues bien, aquí tengo en una mano un limón completamente normal, pero cogí este otro que también estaba allí. Bueno, pues anomalía. Sí, pero bueno, no sé si sirve la analogía, pero lo que quiero decir es que tenemos que aprender un poco a conocer esa diferencia que puede estar apareciendo en mi cuerpo. Además, estamos hablando de la mucosa bucal, es decir, estamos hablando de la boca. Tenemos una lengua que es muy curiosa, que cualquier
síntoma, cualquier rasguño, lo nota enseguida. Es decir, si es que nuestra lengua... Pero aún así parece que nos gusta hacer la vista gorda y decir, no ha pasado nada. Sí, Miriam, vamos a volver a esta maqueta y aquí voy a representar lo que puede ser un crecimiento benigno de las células, del epitelio. Pero ya digo que una tumoración, un tumor benigno se puede originar en estas células del epitelio o en las células del tejido muscular profundo o en las células del tejido nervioso. Luego veremos algunas imágenes pues, que nos van a definir mejor. Entonces, fíjate, supongamos que estas células del epitelio, estas células empiezan a proliferar. Pero empiezan a proliferar porque sufren una agresión, por ejemplo, porque están siendo agredidas por una infección, unas bacterias, porque está traumatizándose este tejido. Y las células empiezan a proliferar. Bien, poco a poco se va haciendo la tumoración benigna, insisto, que son las más frecuentes, se va haciendo más grande y empuja a los demás tejidos, los aparta de su camino y luego termina por dejar de crecer. Es decir, es algo que está ahí, es crecente, es exofítico, pero que deja de crecer y no infiltra los demás tejidos. Esto es lo que pasa habitualmente. Las tumoraciones benignas son así, que son la mayoría, la inmensa mayoría. Luego veremos unas imágenes que son muy demostrativas. ¿Qué pasa con además, las malignas? La tumoración benigna suele ser más bien blanda, a veces un poco elástica. Cuando la toco, pues no duele. Y lo que sí suele suceder en la boca, pues es que la tumoración benigna, como es una excrescencia que sale hacia afuera, puede interferir con el habla o puede interferir con la masticación. A veces me la piso masticando, pues no pasa nada, porque pero hay que acudir a un especialista, ahora hablaremos de esto. Lo que ahora quiero hablar es de la tumoración maligna. Las menos veces. La tumoración benigna tiene por origen o una malformación, o un traumatismo, o una pequeña infección, o puede originarse también por otras causas, por otras circunstancias. La tumoración maligna es aquella que se origina en una célula madre que ha mutado, se ha transformado, es decir, su código genético se ha modificado por el tabaco, concretamente en la boca, en la mucosa oral, el tabaco, el alcohol, factores infecciones externos crónicas. normalmente. Claro, infecciones. Hay una base genética indiscutible, pero sobre esa base genética actúan factores externos, como es el tabaco, es el alcohol, son los traumatismos, me mordisqueo, y son infecciones también por la placa bacteriana, por virus, muy importante, porque hay virus mutagénicos, y al final la célula muta y empieza a comportarse de una forma extraña, porque las células del tumor benigno se parecen mucho a las originales, pero estas no, estas han cambiado y tienen capacidades que no tienen las de un tumor benigno. Por ejemplo, son células inmortales. Las células de un tumor maligno son inmortales, crecerán indiscutiblemente. Y entonces tenemos que volver sobre la maqueta, Miriam, si te parece. Sí. Para ver la diferencia. Efectivamente, mientras la tumoración, la célula maligna, se limita en su crecimiento a la zona del epitelio y no traspasa el tejido conectivo, no viola esta separación entre el epitelio y el tejido conjuntivo, pues no pasa nada. Eso se llama membrana basal. Todo lo que suceda por encima de la membrana basal, pues muy bien. Pero el problema que tenemos... Se podría decir que es a nivel superficial, exacto, por ejemplo. Sí, exactamente. La gente lo entiende. En esta fase es donde hay que coger el tumor y detectarlo y extirparlo, y no pasa nada. El peligro está cuando estas células empiezan a proliferar. Estas células malignas, claro, empiezan a proliferar. Y lo que sucede es que se introducen en el tejido conjuntivo como a modo de digitaciones. Están sustituyendo células del tejido conjuntivo por células epiteliales, malignas transformadas. Esto se traduce en clínica en una consecuencia. La primera es que cuando exploramos
esta zona de mucosa aparece más indurada porque las células epiteliales son mucho más duras, menos elásticas que las células del tejido conjuntivo. Y el segundo signo que tenemos que tener muy claro los especialistas es el dolor, es decir, cuando sujetamos a esa tumoración entre los dedos y apretamos, se produce dolor, por una razón muy sencilla, porque, volviendo otra vez a la maqueta, entre esas digitaciones tenemos terminaciones nerviosas del tejido conjuntivo, porque el tejido epitelial no tiene fibras nerviosas, pero el tejido conjuntivo sí. Esas células, esas fibras nerviosas que aparecen aquí en medio de esas digitaciones, cuando yo aprieto la lesión, estimulo las fibras nerviosas y se produce dolor, cosa que no pasaba con la tumoración benigna. Es decir, dos signos muy importantes. El primero es que tengo como una pastilla indurada, algo está duro, hay ahí algo duro y no elástico como era el tumor benigno. Y la segunda es que duele, hay dolor, cuando yo aprieto estoy aplastando terminaciones nerviosas y duele. Y son dos signos importantes. Cuando hay una tumoración maligna, también duele al tragar, porque movemos músculos, movemos el tejido, y también duele al masticar y cuando hablamos. Al principio es un pequeño dolor, pero hay que estar alertas. Bien, además... Pues escuchándole, doctor, yo quiero que quede claro algo que solemos decir muchos, seguramente casi todo el mundo que estén en sus casas y me estén escuchando, van a sentirse representado con estas palabras, lo de si duele no es malo. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, si duele no es malo? Pues no. No. Ya estamos diciendo todo lo contrario. A ver, estamos hablando de tumoraciones, no de úlceras. Una úlcera traumática, por ejemplo, yo me muerdo, me provocó una úlcera en la lengua y sí que duele porque hay tejido conjuntivo expuesto. Se ha eliminado el epitelio y entonces las fibras nerviosas están expuestas. Pero aquí en una tumoración es diferente. Un tumor es una masa proliferante. Bien, otro paso más y volviendo sobre, Miriam, si te parece, sí, sobre esta maqueta. Fíjense que el paso siguiente de estas células que siguen multiplicándose no se van a quedar aquí. Ahora están invadiendo, están infiltrando el tejido conjuntivo, pero algunas de estas células van a pasar a los vasos que tengo aquí, es decir, a los capilares, a las venas, y a través de ellas, una vez que estén en sangre, van a poder llegar a cualquier otra parte del organismo, con lo cual, además de la infiltración, voy a tener las metástasis. Eso es, si bajamos un poco más, veremos que en la profundidad, ven, todo esto, bien, nos podemos quedar ahí. Pues aquí estamos viendo los vasos más grandes, que en la superficie son muy finitos, pero aquí son más grandes. Son arterias, son venas, son linfáticos que van a ser colonizados por estas células malignas, van a entrar en ellos, van a penetrar en ellos y a través del torrente sanguíneo o a través de la linfa van a llegar a otros tejidos. Estamos hablando ya de metástasis a distancia. Por lo tanto, estas lesiones se han de sujetar, se han de resolver en estadios previos. En estadios previos, cuando aún no hay metástasis. Cuando aún no ha hecho una infiltración demasiado profunda, para tener que... Exacto, estas células cancerosas van a emigrar a otras zonas del organismo a través de la sangre o de la linfa. O de los nervios también, pero bueno, es más rara la invasión a través de los nervios. El final, después de la metástasis, será la muerte del sujeto, va a morir como consecuencia de su cáncer. Pero todo, si se coge en su inicio, lo que queremos decirle a las personas que nos están viendo en sus casas es que si lo cogéis en el inicio, no hay problema, porque se estripa, se quita, se opera, se limpia y tan ancho. Exacto. Pero el problema de la gente es que lo dejamos todo para el final, cuando ya no tiene remedio. Y es tenemos que insistir en el diagnóstico. Ya hemos dicho, el diagnóstico se basa en tres cosas. En la autoexploración. El paciente tiene que aprender a explorarse, a sujetar con la lengua, pasar su lengua por los labios, por las mejillas, y con el dedo también, con el cepillo de dientes, mientras te cepillas, pues aprender a tocarte. ¿Hay algo que ayer no estaba? Pues eso es así de fácil. La segunda
El segundo paso es acudir al especialista. Si tú notas un tumorcito dentro de la lengua o en el labio, ve al especialista que te va a explorar, que ve a tu dentista, que seguro que te va a orientar y te va a sacar de dudas sobre qué es aquel tumor. Y una vez que va al dentista, que va al especialista, a la persona especializada en el tema, ¿qué tratamiento se le suele dar a un tumor maligno y un benigno? ¿Se tratan de la misma forma o son diferentes? Sí, te explico. Bueno, la tercera fase del diagnóstico es la biopsia. Generalmente, si no es con una biopsia mandamos al patólogo y que nos informe, pues no podemos saber qué tejido tenemos allí. Ya hemos dicho que hay 200 estirpes celulares, ni si es benigno o maligno. Eso nos lo va a dar la biopsia. La biopsia es un procedimiento sencillísimo, la utilizamos casi todos los días y es más sencillo y menos doloroso que quitar una muela, claro está, es muy sencillo. Y en cuanto al tratamiento, pues efectivamente, lo primero, cuando nosotros vemos una lesión de este tipo, lo primero que hacemos es explorar bien la boca, por si acaso cerquita hay una arista dentaria que roza, hay una prótesis que está molestando, que se ha roto, un trozo de muela rota, significa que haya una arista punzante, cortante, que está irritando aquello. Entonces eliminamos las irritaciones locales, eliminamos el tabaco, eliminamos el alcohol, eliminamos las infecciones crónicas, la placa bacteriana, el sarro, y esperamos. No hacemos nada más. El paciente que no se enjuague absolutamente con nada, fuera colutorios que son enjuagues de estos comerciales, pues no. Y esperamos 15 o 20 días. Si a los 15 o 20 días que hemos eliminado estos factores externos, hemos controlado una posible diabetes, una enfermedad sistémica o una inflamación crónica que pueda tener el paciente, si a los 15 o 20 días la lesión permanece allí, hay que biopsiarla. No hay más remedio, hay que biopsiarla. Y con esa biopsia sabremos si es benigno, que será lo más normal, o es maligno. Si es benigno, se extirpa. Es muy fácil extirpar una tumoración benigna, sobre todo en sus fases iniciales, si está comprometiendo ya otros tejidos porque la hemos dejado crecer mucho, pues a su libre albedrío. Pero es muy sencilla la extirpación de una lesión benigna, de un tumor benigno. En cambio, el tumor maligno pues exige que el paciente pase por un comité de tumores, habrá que hacer cirugía probablemente y desde luego tal vez haya que utilizar radioterapia y quimioterapia, pero este es el comité de tumores el que lo decide. El que lo decide. En realidad, el secreto de un buen tratamiento está primero en la prevención, Miriam. Es decir, prevenirlo ¿cómo? Pues dejando de fumar, cuidando que no hayan aristas cortantes, que no haya sarro, que no hayan infecciones. La prevención es lo fundamental. Si hemos hecho una buena prevención no tendremos lesiones. Y una vez que la lesión está establecida, por lo que hay que hacer es el diagnóstico precoz, lo antes posible, acudir al especialista y el diagnóstico es fundamental, no dejarlo. Lo importante es no, bueno, pues ya se me curará, no. Ayer yo diagnostiqué en una mujer de 35 años un cáncer de lengua, pues no, lleva 2 meses enjuagándose con hierbas y con colutorios, pues no, acude a tu especialista, vamos a coger aquello cuando se está iniciando que va a ser mucho más sencillo. No, esta mujer seguramente salvará su vida porque todavía lo hemos tomado en un estadio precoz, pero es mejor no dejar correr las cosas. ¿Por qué enjuagarte con potingues, con cosas raras y dilatar en el tiempo algo que puede ser fundamental para tu vida? Y que no sabemos, no somos doctores, no entendemos de ello, no podemos enjuagarnos con colutorios o poner remedios caseros porque realmente no entendemos del tema, no es una heridita que tengas que curar con un poco de alcohol. Si te parece, Miriam, vamos a ver... Pues vamos a ver las imágenes para que en sus casas quede claro cómo pueden presentarse estas tumoraciones. Mira, Miriam, se ven unos dientes aquí blanquitos, 2 nada más, el resto es la dentadura inferior. Vemos que faltan muelas y este paciente lleva una prótesis, pero una prótesis que le irritaba un poquito, le rozaba. Y entonces ahí tengo una tumoración benigna. Digo que la mayoría de estas tumoraciones... A causa del roce, sí. Del roce, del traumatismo y de la sobreinfección, porque en la boca hay microorganismos que sobreinfectan cualquier herida. Esta es otra.
pero son traumatismos, es sarro. Aquí había sarro, estimuló el tejido conjuntivo y hay un crecimiento benigno, pues hay parte que está roja, que está creciendo todavía, y otra parte que está más sonrosadita, pero es porque tiene sarro el paciente. Pero claro, para llegar a eso hay que pasar una fase. Claro, sí, claro. Y lo lleva grande, y lo lleva grande, en un sitio visible. Visible. Ha esperado demasiado tiempo. Ha esperado demasiado tiempo, efectivamente. Pero el comportamiento en el tiempo, pues de estas lesiones benignas, esto es una glándula salival. Pues es un acúmulo de saliva en la cara inferior de la lengua. También aparece como una tumoración, pero también no es un tumor propiamente dicho, pero es una tumoración, una lesión exofítica, que no es ni más ni menos que saliva acumulada por un traumatismo. Este otro, pues esto es un papiloma. Aquí esto ya está producido por un virus, el virus del papiloma humano. Está en el suelo de la boca, es en la parte inferior, es la parte posterior de los dientes inferiores, y es una tumoración benigna también, pero esto es fácil de explorar en la lengua. Se ve enseguida, es decir, yo lo estoy viendo enseguida. Son elevaciones pues sencillas. Esto era más complicado de diagnosticar porque era un tumor originado en una vaina nerviosa, un neurinoma. Pero bueno, pero el aspecto, tú lo tocas y no es doloroso, no infiltra el tejido. Incluso viéndolo así a simple vista, pues yo tampoco diría que es maligno, porque no tiene mala pinta. Claro. Parece que lo malo tiene peor aspecto. Sí. Mira, esto es una malformación, es un angioma, un hemangiolinfangioma. Pero bueno, es la mejilla por dentro, el interior. Pues es una malformación, es una lesión malformativa que se desarrolla, se puede desarrollar en el adulto por un traumatismo también, pero es una malformación, es una tumoración benigna, está blandita la exploración, no duele, pero claro, el paciente se quejaba de que de vez en cuando se da un mordisco en ella, pues hay que quitarla, claro. Interfiriendo, y luego biopsiarla, por supuesto. Todo lo que quitamos de la boca hay que mandarlo al patólogo para que nos dé su informe histopatológico. Que para eso está. Para eso está. Esto es un lipoma, es otro de los tejidos que hay en la boca, es grasa. Pues a veces los adipocitos, las células que producen la grasa, se multiplican, pero también dan un tipo de tumor, que es el lipoma benigno. No duele la exploración, está blandito y es muy fácil de quitar. Y se debe a una acumulación de grasa. Claro, sí, son adipocitos, son células. Esto ya es distinto. Miriam, fíjate, esta paciente tenía una lesión es la lengua, el lado de la lengua, el margen de la lengua, pero aquí ya veo una lesión un poco, una zona blanca. Ya hablamos un día de las lesiones blancas, pero hay una tumoración, es decir, aquí cuando yo cojo esta tumoración entre mis dedos, el paciente guiña los ojos porque le duele. Hay una infiltración, esto es un cáncer, el carcinoma de células escamosas es el cáncer más frecuente de la boca. Y es un cáncer, está infiltrando, las células epiteliales están penetrando al interior del tejido conjuntivo, como hemos visto antes en la maqueta, y están atrapando fibras nerviosas. Por eso cuando yo lo aprieto de lado a lado, el paciente se queja, guiña los ojos porque le duele. Y esa tumoración seguramente, así a simple vista no la estamos viendo nada demasiado grande. Sin embargo, seguramente cuando me pregunto, cuando la toquemos, por dentro está como más durita. Claro, efectivamente. Está como hacia adentro. Exacto, sí, es como una pastilla más durita. Está más duro y además duele. Son dos indicativos importantes. Y esta, bueno, es otra lesión también maligna, y vemos en la mucosa yugal, pues es también un cáncer. Estoy presentando lesiones que están iniciándose, que no son muy avanzadas. Esta ya es más avanzada. Miriam, fíjate, la mucosa yugal, esto no empezó así, empezó siendo, pues a lo mejor una manchita, una ulcerita, algo que fue creciendo lentamente, pero el paciente pues ha ido esperando, se ha ido enjuagando con sus colutorios y a veces pues esto no puede ser, tiene que acudir al dentista. Y fíjense el tratamiento, esto es una lesión benigna, se produce por sarro, hay un crecimiento de esa encía, es un fibroma, pero si nosotros quitamos el sarro, hacemos que el paciente se limpie bien y extirpamos la lesión con un bisturí, pues tendremos una encía. Este es el mismo paciente, ya una vez tratado hay que enseñarle a cepillarse un poquito mejor para que no acumule sarro, pero es fácil el tratamiento. Esto es antes
y esto es después. Es decir, que son lesiones generalmente benignas que tienen una relativamente fácil solución. Pues yo creo que con esto podemos finalizar nuestra clase magistral de tumoraciones por hoy, pero yo lo que quiero es que la gente que nos está viendo desde casa sepa que hay que explorarse, que no intentamos hacer un programa para asustarles, sino todo lo contrario, para que sepan que si ellos tienen conocimiento de su propio cuerpo, pues nada, en cualquier momento pueden notar pues una anomalía que no estaba ahí hace unos días, que ahora sí que está, y que no intenten solucionarlo ellos, que para eso están los especialistas, que es a quien tienen que acudir y quien lo tiene que solucionar. Efectivamente, Miriam. Y si, bueno, desde luego el factor higiene es muy importante, es un cofactor más que va a influir. Terminar siempre diciendo que si tienes la boca limpia, tus besos serán más dulces y tendrás menos posibilidad de tener una tumoración. Pero además quiero anunciar que el próximo día vamos a hablar de besos. ¿Qué es un beso? ¿Qué es un beso? ¿Qué pasa? ¿Qué transmito yo cuando doy un beso? Transmito cosas buenas y cosas malas. Yo creo que va a ser interesante. El beso, los besos, vamos a hablar de besos. Pues nada, yo sin más les vamos a dejar, pero mira con qué buen sabor de boca les vamos a dejar, porque en el próximo capítulo les invitamos a estar con nosotros y a disfrutar, pues nada, de los besos. El doctor nos explicará qué son los besos, para qué sirven, y me imagino que cuanto más mejor. Sin más, les dejo y aquí les esperamos en el próximo capítulo. Hasta luego. Miriam, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.